Hola, ¿cómo estamos? ¿Ve la presentación? Sí, profe. Bueno, seguimos pues. Habíamos quedado en que estábamos hablando de la estacionalidad, la tendencia, la variación aleatoria o componente irregular o error. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta gráfica hace también alusión al componente tendencia. Esta es una serie donde la línea azulita nos muestra cómo es la tendencia. También es una tendencia alcista. Una tendencia que indica que la serie va creciendo en el tiempo, ¿no? La estacionalidad, esta es otra serie, pero donde también vemos un componente estacional reflejado por cada pico. Cada pico me indica una repetición del comportamiento, no del valor, sino del comportamiento, ¿verdad? Siempre hay un pico en determinada época del año, hay un pico hacia arriba que se repite a lo largo de todos los años. Y también hay un pico hacia abajo, un descenso, que es regular en cada año. No en el mismo valor, pero sí en el comportamiento. Eso también es componente estacional. Y hay un cuarto componente que es el ciclo, los ciclos. El ciclo es un comportamiento que vamos a ver en la serie parecido al componente estacional que observamos durante el año. Es decir, las subidas, los picos regulares hacia arriba y los picos regulares hacia abajo, que me indican componente estacional, los voy a ver en los datos dentro de un año. Es decir, si la serie es mensual, trimestral o semestral. Entonces yo voy a ver si en cada mes hay un comportamiento que sube y hace un pico o que baja y hace un pico mínimo, un mínimo. Si es trimestral, bueno, yo voy a tener nada más cuatro datos en el año. Y es probable que vea que alguno de esos datos tiende a subir en cierta época del año y se presenta así en cada año. O tiende a disminuir y ese comportamiento es igual en cada año. Pero si la serie es un dato por año, un dato anual, como es esta que estoy viendo aquí, eh, que es algo así como fábrica de equipamiento eléctrico, ¿no? Y está el índice de nuevas órdenes recibidas. Y esa es una serie que al parecer fue tomada anual. Entonces, ¿qué observo yo ahí? Si el dato es anual, cuando tenga picos, como en este caso, que la serie tiende a subir y se vuelve a presentar al cabo de cierto número de años, igual el comportamiento de hacia la baja también se vuelve a presentar cada cierto número de años. Entonces, esa distancia que hay de pico a pico me determina lo que llamamos un ciclo en el tiempo. En este caso, ese ciclo está siendo como de unos, más o menos como unos 8 años, ¿verdad? Desde el 2000, más o menos hasta aquí, hay como quizás unos 8 años. Ese es un ciclo de 8 años. Es decir, cuando yo tengo una serie anual, voy a ver esas repeticiones, no es componente estacional. Esas repeticiones me reflejan ciclos, componente o un comportamiento cíclico que tiende a presentarse, a repetirse cada cierto número de años. Eso es un ciclo. Hay ciclos muy famosos, por ejemplo, el ciclo económico. El ciclo económico, ¿qué dice? Bueno, el ciclo económico dice que hay una época en la economía de un país, para eso generalmente la variable que se utiliza es el PIB, el Producto Interno Bruto.
Entonces, hay un ciclo que dice que hay un ascenso en la economía, en el PIB, y ese ascenso se llama, en el ciclo económico se llama recuperación, ¿verdad? Recuperación. Y cuando alcanza, y llega un momento en que se alcanza una un alto ingreso, una alta recuperación. En el ciclo económico a eso le llaman auge económico, cuando está en la cima, ¿verdad? Luego, entonces, hay un momento en que el PIB comienza a descender. Entonces, es lo que denominan, bueno, eh, deficiencia económica, pues empieza a caer el valor del PIB. Entonces, tenemos recuperación, auge económico. Después viene una fase de pérdida, pues, del valor del PIB. Es lo que llaman decrecimiento, ¿verdad? Económico. Una fase de decrecimiento económico. Esa es la tercera parte del componente de ese ciclo económico. Y luego hay un momento en que la economía llega a su tope mínimo. Y eso es lo que en el ciclo económico se llama depresión. Es una depresión económica. Entonces, hasta ahí hay un ciclo. O sea, de la fase de recuperación a la nueva fase de recuperación hay un cierto periodo de años. De la fase de auge económico a la siguiente fase de auge económico hay un cierto lapso también de años. Y una vez que se produce una depresión para que se produzca otra, hay más o menos la misma cantidad de años que siempre se mantienen más o menos constantes. Entonces, esos son ciclos. Si uno pudiera ver el PIB de la economía venezolana, vería que, bueno, estamos saliendo. Nosotros caímos en un punto en el que el PIB fue bajísimo. Creo que caímos más del 15%. No, que me quedo corto. Creo que fue del 70% la caída del Producto Interno Bruto, producto de las malas políticas económicas del gobierno, bueno, el gobierno actual que todavía no termina de cesar. Y bueno, ahora entonces creo que desde el 2022-23 ha ido en recuperación y va a haber un momento en que vamos a estar en el auge económico que se aproxima, seguro, porque es parte de nuestro ciclo económico. Y así para la mayoría de los países, pues hay una cierta cantidad de tiempo que transcurre entre auge y auge económico, entre depresión y depresión económica, y eso se comporta así, cíclicamente, indistintamente de las variables que intervengan, siempre se produce el ciclo económico. Hay otro ciclo famoso natural que es el ciclo solar, ustedes deben haber oído. Eh, el Sol tiene una cierta emisión particular de energía que se incrementa notablemente cada cierto tiempo. Y ese cada cierto tiempo, vamos a suponer que aquí hubo una gran emisión de energía y luego transcurren aproximadamente 11 años para que se vuelva a producir. Es el denominado ciclo solar. ¿Cuántos años transcurre para que se produzca? Bueno, 11 años. Entonces, no, eso no, yo no lo puedo llamar estacionalidad porque se produce a lo largo de varios años. Entonces, cuando yo veo ese comportamiento, ese patrón regular, fuera de un año, a lo largo de varios años, eso conforma lo que se llama ciclo, un ciclo. Entonces, ese es el cuarto componente de una serie, el ciclo. Ya habíamos hablado el componente irregular, bueno, lo había mencionado. Componente irregular es el efecto que uno observa en la serie y que generalmente no se puede atribuir a algo específico, ¿no? Entonces, si yo lo pudiera tener graficado, se vería, en una serie se vería algo como esto, así como este gráfico que estamos viendo aquí. Es un gráfico donde
no se ve un comportamiento, un patrón regular, sino que se ve un patrón muy irregular. O sea, un comportamiento como este es impredecible, no se puede predecir porque son factores aleatorios, irregulares los que intervienen. ¿Qué lo produce? ¿Qué produce eso en una serie? Bueno, son efectos debidos a factores que no están contemplados en el análisis, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les hablaba hace un momento de la serie del Producto Interno Bruto de un país. Profe, eso es lo que pasaba cuando había COVID, que no hallaban cómo este, engranar las evoluciones que estaban viendo porque bajaban y de repente aparecía una cosa nueva y no hallaban cómo encontrar la solución. Bueno, fíjate, yo no sé a qué serie te estás refiriendo específicamente, pero en el ciclo, en las series económicas, cualquier serie económica que hayamos visto o que ustedes han visto en la prensa, en un artículo o en algún reporte periodístico, por ejemplo, ventas, demanda de ciertos productos, exportaciones, importaciones, etcétera. Y también sobre todo en nuestra área, en educación, incremento de matrícula o descenso de matrícula, por decir algunas de las más importantes, ¿no? Seguramente durante la época del COVID hubo un fuerte movimiento que en algunos casos pudo haber sido de descenso y en otros casos de incremento. Por ejemplo, en el caso de la matrícula, muy probablemente se vio disminución de matrícula, ¿verdad? En las instituciones educativas, por esa razón. Pero en series económicas probablemente hubo también fuertes descensos, por ejemplo, en las exportaciones, en importaciones y en demanda de muchos productos internamente, ¿verdad? Entonces, ese fue un efecto imprevisto, porque nadie tenía previsto que iba a ocurrir una pandemia, ¿verdad? Entonces, en las series hay efectos que no se pueden atribuir a nada específico. Por ejemplo, la pandemia del COVID fue un suceso, un evento que afectó a muchas variables y que no estaba previsto, ¿ok? ¿Qué es lo que uno sí tiene previsto? Lo que uno se tiene previsto es la serie que está midiendo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la serie de matrícula, yo estoy considerando en mi análisis la matrícula y estoy viendo que lo que está influyendo en el análisis de la serie es el tiempo. Es decir, cada movimiento que yo observo de la matrícula, yo lo estoy atribuyendo al tiempo, ¿verdad? La matrícula que tomé en el 2020, la del 2021, la del 2022, 23, 24, en fin. Yo tomo la matrícula, un dato de matrícula y la variable que que estoy considerando en el eje horizontal simplemente es el tiempo. Entonces, en análisis de serie de tiempo, para cualquier variable que yo esté analizando, lo que sería la variable independiente, porque la variable que estoy analizando siempre va a ser el efecto, ¿verdad? La dependiente. Por ejemplo, la matrícula sería la variable dependiente. O si estoy viendo evolución del Producto Interno Bruto de un país, pues la variable que estoy midiendo o la variable respuesta o dependiente es el PIB, el Producto Interno Bruto. Y la independiente es el tiempo. ¿Ok? Entonces estoy midiendo matrícula. La variable respuesta es la matrícula, la dependiente. Y la variable causa o variable independiente es el tiempo. Entonces es importante es buena la pregunta y nos permite resaltar esto, que en análisis de serie de tiempo es un análisis causa-efecto, como lo que ustedes vieron en el análisis de regresión. Hay una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, la independiente es el tiempo y la dependiente, bueno, es la variable que estemos midiendo. Entonces, eso nos lleva al análisis de este componente, que es el componente aleatorio.
o componente irregular, que las fluctuaciones que no conozco, que no puedo atribuir en la serie a causas específicas, son fluctuaciones aleatorias que se deben a factores que no estoy considerando en el análisis. ¿Cuál es el factor que sí estamos considerando en el análisis? Bueno, el tiempo. Yo estoy indicando que mido la matrícula a lo largo del tiempo y digo que el efecto principal en la matrícula es el transcurrir de los años, el transcurrir del tiempo. Pero pueden haber efectos adicionales que no solamente es el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, como en el caso que señalaste del COVID. El COVID es un factor, es una variable, es una causa que no estaba prevista, pero que afectó la serie, pero no estaba prevista. Entonces, eso afectó muchas series, tanto en educación como en economía, como en otros campos. ¿Ok? Entonces, todos esos factores que son Profe, escribo entonces que las fluctuaciones se deben a los factores no previstos. las fluctuaciones irregulares, exacto, las fluctuaciones Ah, aleatorias. Entonces, esos factores no previstos quedan almacenados en el componente irregular, tiene que obligatoriamente estar ahí. Por eso es un modelo estadístico, porque en los modelos estadísticos siempre yo contemplo un efecto que se debe a lo que yo no tengo dentro del modelo. ok, ¿Ok? Entonces, el factor aleatorio, como en análisis de regresión, hay un error. Esos errores que se producen son debidos a variables que no se consideran en el modelo. Y siempre va a ser así, porque nadie tiene un modelo perfecto. Si hubiera un modelo perfecto, no hubiera modelos estadísticos. ¿Por qué? Porque siempre que yo estoy analizando las fluctuaciones de alguna variable, de algún efecto, siempre voy a considerar una causa o dos o no más, pocas causas. Y estoy dejando por fuera muchas. Entonces, todas esas que quedan por fuera, que yo llamo muchas, deben ser almacenadas en alguna variable. Y esa variable es el error. En análisis de regresión y aquí también. Todo lo que yo no esté considerando en el modelo queda almacenado en el error. Y lo que sí esté considerando, pues es lo que me determina el modelo matemático. En este caso, el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si los errores son muy grandes, si la aleatoriedad, componente irregular, es muy pesado, es muy grande, entonces el modelo no me funciona. Porque estoy introduciendo variabilidad fuerte que se debe a factores que yo no estoy considerando. Eso pasa si el error es grande. Si el error es grande, lo que me está diciendo el modelo es, mire, hay elementos, hay causas o hay factores que están fuera del modelo que no estás especificando y están influyendo fuertemente en la variabilidad de la variable. Entonces, si eso pasa, yo no debo usar el modelo para hacer proyecciones, porque el modelo me está diciendo que el error es grande, por lo tanto, hay variables o factores que no estoy considerando y que me están afectando la variable que estoy midiendo. Supongamos que se trata de matrícula y los errores son muy grandes. Bueno, entonces lo que me está diciendo es que hay algunas variables por ahí que me están afectando el modelo y que no las estoy considerando. Inversamente, si cuando los errores son pequeños, son manejables, digamos, significa que que la variable que yo estoy introduciendo como causa es efectiva. Es decir, que me está explicando bien a la otra variable que estoy analizando como efecto, como variable dependiente. Así que si yo en un modelo de estos de serie estoy considerando un modelaje de la matrícula y los errores no son muy grandes, significa que el modelo me está explicando bien la evolución de la matrícula y puedo usarlo para hacer proyecciones. Pero si los errores son muy altos, me está indicando, mire, el tiempo no es el único factor, aquí hay otras cosas que están interviniendo y que le están afectando a, a la variable matrícula que estás analizando. Entonces yo no debería usar ese modelo para hacer los pronósticos porque voy a cometer mucho error al hacer la proyección. ¿Qué puede ocurrir también? Bueno, que esté utilizando un modelo que no es el adecuado.
A veces, en serie de tiempo, no es que yo no esté considerando los factores que están interviniendo, sino que a veces es que estoy usando el modelo menos adecuado y por eso se me producen errores grandes. Entonces vamos a tener la posibilidad de cambiar de modelos matemáticos, ¿no? Entonces, si yo estoy utilizando un modelo, por ejemplo, lineal, y tengo un error grande, bueno, paso a considerar un modelo, por ejemplo, cuadrático y veo cómo se comportan los errores. Si los errores son menores, bueno, descarto el modelo lineal y me quedo con el modelo cuadrático. Incluso puedo usar otro modelo matemático que se llama exponencial y comparo también el error que me arroja ese modelo. Entonces, si el error es menor que el modelo cuadrático, me quedo con el exponencial. Descarto el cuadrático. Si el error que me da el exponencial es mayor que el cuadrático, entonces ratifico el cuadrático y descarto el exponencial y el lineal y me quedo con el cuadrático y hago las proyecciones con el modelo cuadrático. Eso lo vamos a hacer hoy mismo. Profe, escuche, eso sería más sencillo que yo arriesgarme a cambiar, ya le digo, la variable, ¿cierto? Es más sencillo que yo aplique otro modelo a que yo diga, no, es que mi variable está mala. Sí, no, y además es obligatorio, ¿oíste? Porque yo podía cambiar las variables cuando estoy en un análisis de regresión, porque la variable dependiente es cualquier variable que yo pueda estar considerando como causa. Pero aquí en Ujú, series de tiempo no lo puedo hacer porque mi variable independiente fundamental es el tiempo, porque yo hice las mediciones en el tiempo. Y entonces yo no puedo descartar el tiempo como variable. ¿Sí? correcto. No lo puedo descartar porque si descarto el tiempo, entonces no tengo datos, porque yo medí el dato, por ejemplo, de matrícula, está correlacionado fuertemente con el tiempo, porque yo tomé un valor de la variable matrícula cada año. Entonces el valor de la matrícula depende forzosamente del año en que la haya tomado. Si yo quito el Sí, año, bueno, me va a quedar matrícula como sola, no tiene sentido, ¿verdad? sí, Entonces yo no puedo descartar el tiempo como variable independiente en el análisis de serie. Entonces lo que puedo sí. hacer, Pregunto, profe, porque lo que se me viene a la cabeza en este momento como ejemplo es que si yo me invento, por ejemplo, medir en esta era en que estamos, ajá, un grupo de alumnos de un colegio, el tiempo que usan ellos, que gastan ellos metidos en TikTok, perdiendo el tiempo. El error va a ser grandísimo porque como yo mido el algoritmo, ¿cierto? Entonces la estoy embarrando. Yo tengo mi periodo de tiempo que voy a medir. Vamos a suponer, el periodo escolar 25-26. ¿Cuánto tiempo esta gente estuvo perdiendo tiempo en TikTok? Yo tengo el número de cuántos ellos son, tengo mi tiempo. Ay, ¿cómo yo mido el algoritmo? ¿Ve el exacto, error? ajá, sí, claro, Entonces, lo ¿qué primero, pues? La pregunta mía era, en vez de yo cambiar la variable para tratar que me den las cuentas, yo aplico otro modelo. ¿No? ¿Es lo que usted está diciendo? sí, aunque en el caso que estás especificando de tiempo que los muchachos invierten en las redes, Que no se puede medir, digo yo. no, sí lo puedes medir. Lo que pasa es que tendrías que hacer seguimiento a un grupo específico. ¿Sí? Para poder que tenga sentido. Por ejemplo, ajá, y tú hiciste esa medición, vamos a suponer, el año pasado. ¿Cómo es Y que se llama eso, profe? Muestreo aleatorio. Cuando yo voy a un grupo específico, no, no, bueno, habría que ver cuál es el objetivo que te trazas, pero en este caso específico, lo que yo estoy entendiendo de tu planteamiento
es Sí, que tendrías un grupo de estudiantes a los cuales les mediste el año pasado cuánto tiempo dedicaron a las redes, ¿no? sí. Y entonces este año tendrías que volver a medir ese mismo grupo cuánto tiempo volvió a dedicar y así sucesivamente y no es fácil, ¿verdad? Ajá. Porque tendrías que hacer el seguimiento al mismo número de estudiantes durante varios años. Ok. Casi que se Para poder tendría tener ciclo. para poder tener datos. Y acuérdate que una serie con pocos datos no tiene mucho sentido. Ah, Ese quizás es un estudio importante, pero no tiene mucha cabida en análisis de serie, en análisis de ok, serie de tiempo. Quizá pudiera ok. abordarlo con otro tipo de análisis estadístico en el cual probablemente pudieras hacer un muestreo exacto, como tú dices, un muestreo aleatorio simple o cualquier otro tipo de muestreo. Y no sería un estudio como el de serie, porque el estudio de serie es longitudinal, ¿no? O sea, tú vas a tener datos a lo largo de mucho tiempo. Pero en el que tú estás planteando, más específicamente, sería más bien un estudio de corte transversal. Es decir, para un año específico haces un muestreo y determinas en ese muestreo de los estudiantes qué tiempo utilizan para estar en las redes. Y quizá te interesara correlacionar esa variable, por ejemplo, con rendimiento, ¿no? Es lo que tendría sentido. Exacto, exacto, Eso es lo que tendría exactamente, sentido allí. exacto. Pero ahí nos distanciamos del análisis de serie porque no sería sencillo, pues tendría que tener muchos años de seguimiento a un mismo grupo para ver cómo es el comportamiento. Ok, entonces yo lo que voy a buscar es algo que yo pueda aplicarle un análisis de serie. Así de simple. Así es simple, que puedas tener muchos datos a lo largo del tiempo. Un estudio Ok, longitudinal. ya. Ajá. Entonces, volviendo a lo del componente irregular, creo que eso queda suficientemente claro, ¿verdad? Es decir, Sí, factores que no sean el tiempo, que estén influyendo en las series, me pueden determinar que el error sea alto, el componente error. Si el componente error es muy alto, lo que puedo hacer es cambiar de modelo. No puedo agregar más variables, sino que, porque la variable es el tiempo, la independiente. Entonces lo que puedo hacer es cambiar mi modelo por otro modelo y ver si el otro modelo me explica mejor el comportamiento y me da un menor error. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a controlar el error, será simplemente cuestión de ajustar varios modelos y ver cuál de esos modelos es más eficiente. Me arroja un menor error de estimación. Entonces, vamos a ver eso seguidamente. ¿Cómo hacemos para hacer un análisis formal de una serie? Eh, Aquí un poco, estos dibujitos que están aquí, estos gráficos, es como para tratar de ilustrar cómo pudiera ser la forma, desde el punto de vista del gráfico de dispersión, ¿no? Que puede presentar una serie de tiempos. El gráfico de dispersión, ustedes recuerdan, es un gráfico de dos dimensiones, donde tengo en el eje horizontal la variable dependiente y en el vertical la variable dependiente. En el horizontal la independiente y en el vertical la dependiente. Cierren los micrófonos, por favor. Cada nota, atravesó la lumbar, todo eso. Primero me expuse, ¿no? Cuando estaba Eh, chiquito. Ok. Cuando vendí el tocado, vino ser moda. Para que necesitaba. Vean cómo usted en otra Belkis, por clase de favor, que cerrar el micrófono. las teclas. Compañera Belkis, porfa, cierra el micrófono. Belkis, ¿De qué color eran las teclas? listo. Es diferente de un método. Por eso que usted me habló ahorita de mecanismos. Mecanismos. Usted me habló de mecanismos. Asesoría 2, asesoría 3. Buenos días. Me va preguntando si
Bien, 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 bien. Esa comparación de diseño instruccional creo que se la nombré acá. Vean cómo es el primero, yo arrastro el segundo y del segundo al tercero. No entendí acá, acá lo consolidé, Compañera acá tengo Belkis, porfa, puede cerrar el micrófono. que no quiero comparar, comparación de diseño instruccional. Ay, profe, se puso brava conmigo, cerró. Bueno, seguimos. Aunque ya estamos a punto de... Nos quedan unos 3 minutos aquí de esta sesión. ¿Ok? Em, no, no fuiste. Fui yo que la tuve que sacar porque no me dejaba avanzar. ¿Ok? Seguramente que va a tratar de ingresar nuevamente en esta sesión, en la otra, y bueno, la volveremos a admitir. Bien, estábamos en los... un momentico. Bueno, como ya falta muy poquito para terminar esta sesión, yo voy a cesar la grabación aquí y esperamos entonces para iniciar la otra sesión y vamos a ir, en esa otra sesión vamos a ir con la ejecución formal del modelaje. Vamos a ver cómo se hace, cómo se modela una serie temporal si aplico un modelo lineal, cómo se modela una serie temporal si aplico un modelo cuadrático, cómo se modela una serie temporal si aplico un modelo exponencial y entonces dependiendo de qué modelo yo haya ajustado, observar los errores que se producen en cada uno de ellos y a partir de esos errores, que vamos a llamar error de estimación, a partir de esos errores entonces vamos a poder seleccionar, vamos a poder seleccionar cuál es el mejor modelo en función de aquel que presente eh, el menor error posible. Entonces, si el modelo lineal tiene el menor error, me quedo con ese. Si es el cuadrático el que tiene el menor error, bueno, selecciono el cuadrático. Pero si es el exponencial el que tiene el menor error, pues selecciono el exponencial. Y esa selección es fundamental para hacer las proyecciones. Entonces, ese va a ser el procedimiento y lo haremos en la siguiente sección. Así que por ahora, vamos entonces a finalizar la grabación aquí y nos reincorporamos dentro de 10 minutos que nos da el sistema. ¿Ok?